Yo veo espíritus desde que tengo uso de razón. Cuando a mí me hablaba un espíritu y me decía que algo iba a ocurrir, y sentía como una necesidad imperiosa de decirlo. Y cuando ocurría, pues luego yo me culpaba, ¿no? Que eso había ocurrido porque yo lo había dicho. Porque yo no controlaba el don me controlaba a mí. Sí puede haber a veces personas que en un inicio no vayan a la luz. Nadie se queda ahí atrapado para siempre. En cementerios no suele haber muchas almas. En los hospitales sí. Y en la morgue sí. Todos tenemos guías. Nadie está aquí por casualidad, pero sí hay unos seres en los hospitales, médicos del cielo, figura normalmente rubia, alta, que viene a ayudar a la persona. Cuando eres buena persona, desde el cielo se te premia. ¿Los muertos están vivos? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Dónde están nuestros familiares fallecidos? ¿Hay un más allá? ¿Existe otro plano, otra dimensión? ¿Podemos hablar con ellos? ¿Puede usted hablar con su familiar fallecido, con su hermano, con su hijo? De alguna forma, hoy vamos a estar con uno de los médiums más conocidos del mundo, tal vez uno de los más reconocidos en lengua española del planeta. Para mí es un honor entrevistarlo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Recuerden, tienen que ver este video porque es sorprendente hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estoy nada más y nada menos que con Miquel Lizarralde. Miquel, gracias por estar aquí en Historias Paranormales con Esteban. Gracias a ti, gracias por invitarme. Miquel, empecemos de una vez. Hay una pregunta que siempre me hacen y es, ¿los muertos siguen vivos? Primero, que no son muertos. Son personas que ahora viven en otro lugar. Es como si tú tuvieras a tu hijo en Nueva Zelanda, ¿no? Está muy lejos y a veces la comunicación no es fácil, pero siguen ahí, están ahí, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que aprender a decir, porque eso lo dicen mucho los espíritus y se quejan mucho de ello, que no están muertos, que no han muerto, que seguimos viviendo después de ese cambio que llamamos muerte. Y por supuestísimo que nos siguen guardando, nos siguen cuidando, nos siguen arropando, están ahí, ¿no? Es como imagínate este lugar, aquí no estamos solos, aquí hay otras dimensiones que están conectadas con nosotros, que no las vemos, como si fuera una playa y el mar, ¿no? Si tú estás en la arena y miras al mar, pues tú pensarás que todo es océano. Si tú estás en el océano y miras a la playa, pensarás que todo es arena. Pero tenemos que enfocarnos y darnos cuenta que hay un lugar que es donde los dos mundos se juntan, la orilla. Y que hay personas que tienen esa habilidad de estar con un pie aquí y con el otro pie en el otro lado. Pero que en realidad el más allá es el más acá. Que nuestros seres queridos no mueren, sino que van a vivir a otro lugar, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que aprender, que no han muerto, y segundo, que claro que sí, que siguen ahí, que nos van a ayudar, nos van a colaborar, nos van a apoyar. De hecho, fíjate, en las comunicaciones, casi lo primero que suelen decir es, no estoy muerto. Sí, luego suelen decir, no sufras, no llores por mí, porque yo estoy bien. Y empiezan a decir, ¿no? Pues si le faltaba una mano, pues ahora tengo una mano, que eso se llaman evidencias. Si se les paró el corazón, pues ahora tengo mi corazón bien. Si eran cojitos o les faltaba un pie, una pierna, dicen, mira mi pierna, ahora. Y eso se llama evidencias que el medio no utiliza para corroborar la identidad del espíritu. Pero también es un mensaje del espíritu para que entendamos que ahora están bien, ¿no? Eso es lo más importante, que no han muerto primero, segundo, que no están bien, que sí están bien, que no han fallecido, y tercero, que están ayudando, ¿no? Que están ayudándonos. Tú que has tenido tantas experiencias como nos estás contando, quisiera preguntarte lo siguiente que me preguntan mucho. Si ustedes nos están viendo ahí en el chat, sigan preguntando, manden corazoncitos, todos los que quieran. Ya mismo comenten si les está gustando aquí abajo y también compartan con sus amigos este podcast. Y le quería preguntar, Miquel, algo que nos preguntan todos, Sí. aquí lo estoy viendo siempre en el chat. ¿Qué pasa los primeros minutos después de fallecer? Porque eso lo estábamos hablando antes de cámaras. Sí. ¿Qué pasa cuando alguien fallece en esos primeros días? ¿Cuánto demora el alma en manifestarse? ¿Hay una luz, hay una oscuridad, otros Sí. quedan atrapados? No, nadie queda atrapado. Yo creo que eso es una creencia que tenemos, ¿no? Sociocultural. Sí es verdad que depende cómo hayas muerto, si es algo muy precipitado,
puede en unos primeros instantes o días no darse cuenta que lo que ha ocurrido y que quedarse allí, digamos, como en el lugar o en el estado. Porque claro, lo que te atrapa no es la energía, son los estados de la mente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí puede haber a veces personas que en un inicio no vayan a la luz, pero nadie se queda ahí por siempre, nadie se queda ahí atrapado para siempre, ¿no? Porque ellos también tienen sus ayudas, ¿no? De sus guías espirituales, de sus ángeles, de los seres celestiales, que ese es su cometido, que para eso están, que les van a ayudar, ¿no? Recuerdo una mujer que vino una vez aquí, a Bogotá, a un evento, una mujer de Perú, cuya única hija le gustaba mucho el ciclismo y antes de cenar salió a montar en bici y un conductor ebrio la atropelló en la. Y alguien, algún iluminado, le dijo a esta señora, imagínate el sufrimiento, ¿no? O sea, tu única hija ya es mayor, pero ella, la mamá tenía como una intuición de que algo iba a pasar ese día y le estuvo rogando y rogando a su hija que por favor no saliera, que por favor se quedara en la casa. ¿Qué necesidad tienes ahora, antes de cenar, de ir en la bici? Pero bueno, ella era muy deportista y salió con la mala suerte de que un conductor ebrio la atropelló, la arrolló. Pero además de todo esto, imagínate el sufrimiento, además de todo esto, algún iluminado le dijo que no, que su hija no había ido a la luz y que estaba atrapada allí en el asfalto de la carretera. O sea, por favor, tenemos que usar la cabeza, que cuando tenemos necesidad y estamos emocionalmente vulnerables y sensibles y, claro, con esta necesidad a veces nos agarramos a un clavo ardiendo y para bien y para mal nos creemos cualquier cosa. No, por eso están las evidencias, ¿no? Que a veces el medium dice, bueno, es que tienes en tu mesita de noche esto, o cuando te pusiste esa camisa roja te ves muy guapa, que eso nos muestra, que tú puedes pensar, qué tontería de mensaje, ¿no? Pero eso nos muestra que están contigo en tu día a día y que saben lo que está ocurriendo. Es una evidencia de lo que nosotros llamamos supervivencia de alma, ¿no? Y sí, sí es verdad, supervivencia de vida del alma. Sí es verdad que en este caso de la bicicleta hubiera podido ser que esa chica se quedara unos días, unas horas allá en ese lugar, ¿no? Pero no es verdad que se quede ahí por siempre, porque si no, ¿qué pasa? Que en esta tierra somos listísimos y cuando morimos somos tontos. No, cuando morimos somos una versión mejorada. Yo digo que somos 2.0. Entonces, somos inteligentes también y es verdad que a veces ese shock, ese impacto, te va a afectar en tu evolución, ¿no? En la evolución del alma. Entonces, bueno, sí puede haber una confusión en un inicio, pero nadie se queda ahí por siempre, nadie se queda ahí por secula seculorum, y nosotros con velas, con oraciones, con mandándoles luz, amor, compasión, con las novenas, les podemos ayudar mucho, pero ellos también tienen sus ayudas de sus guías espirituales, ¿no? Entonces tú me preguntabas, bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Cuántos días? Depende de varias cosas. Primero diríamos que como tú vives, así es como vas a morir. Es decir, si tú vives con miedo, cuando mueras vas a sentir miedo. Si tú vives con angustia, seguramente sientas angustia a la hora de morir. Por eso es muy importante educarnos y aprender sobre las energías, sobre el mundo de los espíritus, de ser unos buenos ciudadanos y unas buenas personas y sobre todo, no tener secretos. Por eso la gente se confiesa en su lecho de muerte. Cuando tú tienes una esposa aquí y tienes en Bucaramanga otra esposa con otra familia, claro, o tienes un secreto de, yo que sé, que escondiste algún papel o algo, eso se ve muy claro en la película Ghost, por ejemplo. El alma, no, aunque vaya a la luz, no puede descansar. No puede descansar de la misma manera. Y lo que va a hacer es que cuando venga, es lo primero que va a intentar hacer, ¿no? Comunicarse. Entonces, bueno, pues, ¿qué conciencia tengo yo de una espiritualidad? No de ninguna religión, sino de tu espiritualidad particular, la que sea. Si es con flores o es con el yoga, pues es muy importante tener una espiritualidad y saber o al menos creer que existe algo, ¿no? Porque vemos que cuando las personas creen en algo y son gente que no está en lo material y en el ego, vemos que la transición es más fácil,
¿no? Y el hecho de morir no significa que tú después seas listo y que sepas todo, después también tienes tu proceso. Entonces, hay que saber quién soy, qué ocurre en el proceso, tener una vida normal, ordenada, sencilla y saber a dónde voy, ¿no? Entonces, yo cuando muero voy a, voy a ir, digamos que el más allá está compuesto como de, de locus, se llama, ¿no? Niveles de conciencia. Entonces, si tú has sido muy aferrado a las cosas, pues vas a ir a un nivel de conciencia. Y si tú has estado al lado de Santa Teresa de Jesús o del Dalai Lama o has sido misionero y has sido una buena persona o una persona humilde, trabajadora, normal, pero que ha hecho el bien, pues vas a ir a otro nivel de conciencia, ¿no? Entonces, es muy importante eso, saber que como yo vivo, así es como voy a morir y como cuando muera, el más allá va a estar condicionado por cómo he muerto, ¿no? Y normalmente hablamos de un proceso de entre 3 y 7 días después de morir, donde el alma viaja y va a la luz, podría extenderse hasta 21 días, y eso es, digamos, la norma, lo normal. Pero yo he visto almas que se comunican como a los 2 días y otras almas que estaban haciendo una transición más larga, pues porque tenían muchas emociones atoradas, porque tenían mucha culpa, mucho dolor, lo que hablábamos, ¿no? De los estados de la mente, porque lo que realmente te atrapa es eso, los estados de la mente, y después al morir tienes que trabajar eso, tienes que limpiar eso, ¿no? Antes de pasar a la luz. Entonces, bueno, ¿todo el mundo va a la luz? Sí, la gente se queda perdida por ahí y como decís aquí, te jala de las patas y te atrapa y tal. No. ¿Va todo el mundo a la luz de la misma manera? No. Pues tú cuando mueres, pues todos hemos hecho, queriendo o sin querer, daño a personas. Entonces tú vas a sentir en tus carnes, al morir, después de morir, lo que has hecho sentir a los demás. Vas a hacer tu revisión de alma. Que eso cambia, depende de cómo mueras también. Hay distintas formas de hacer la revisión del alma. Y ahí vas a ver cómo has sido tú, los logros que has tenido, de ese contrato previo que tenías antes de venir a la Tierra, qué partes has cumplido, cuáles no, y sobre todo, cómo has hecho sentir a los demás, ¿no? Y bueno, pues según cómo has sido, pues tienes que hacer lo que yo llamo un lavado de ropa. Pues tú y yo pues tenemos igual 1 kilo o 2 kilos y alguien como Hitler tendrá miles de toneladas. Entonces tendrá que hacer un trabajo de lo que yo llamo de amor incondicional, de purga, de limpieza, antes de pasar a la luz. Entonces todo el mundo tiene derecho a ir a la luz, porque para el alma todos son experiencias, no hay una experiencia buena y una mala, todo nos ayuda a crecer y volvemos a la luz porque somos luz y venimos de luz, somos conciencia y tenemos derecho a volver al hogar, ¿no? Yo cuando muera renaceré para volver al paraíso y sentarme a la derecha del Padre. Eso todo el mundo tenemos derecho a eso. Pero no todo el mundo lo va a hacer de la misma forma, ¿no? Hay personas que dicen, entonces te mueres y se te perdona todo. No, tienes que después enfrentarte a eso. Y a veces cuando estás en consulta, pues las personas preguntan, ¿no? ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Y por qué tuvo que ser esto? ¿Y qué hace ahora mi ser querido? ¿Y cómo se comunica, no? Y yo pregunto a los espíritus y a veces las informaciones que llegan son increíbles. Y viene una chica joven a mi consulta, su padre había muerto, su padre había sido pues un hombre normal y su afición era la caza. Le gustaba cazar pues pájaros, cabalíes, ciervos, ese tipo de cosas. Y la chica me contaba que el papá tuvo antes de morir como 2 semanas de muchísimo sufrimiento. A veces les pasa a las personas como que ya están preparadas para morir, pero no se dejan, ¿no? No se sueltan. Puede ser porque lo que están viendo no va acorde con lo que le habían dicho que iba a ver, ¿no? Yo pienso que voy a ver a la Virgen o a San Pedro y veo un jardín de flores. Entonces estoy pensando que eso no es el cielo, entonces no me dejo. O pienso que aún me necesitan, o pienso que aún tengo algo que hacer, o tengo miedo, no quiero irme, o no sé si esto será verdad, o si realmente habrá un más allá o no. Entonces, bueno, ahí es importante lo que decíamos antes, educarse y educarnos, y también la familia y los acompañantes ayudarlos a que lo comprendan.
Entonces este hombre estuvo con mucho sufrimiento y no se dejaba como 15 días, casi 2 semanas enteras, y la hija me preguntó, ¿no? Me dijo, ¿por qué mi padre tuvo que tener ese sufrimiento? Entonces yo le pregunté al espíritu, le pregunté a él, ¿y sabe lo que me dijo? Que durante esos 15 días tuvo que sentir él en su interior, en su corazón, todo el dolor, todo el sufrimiento que él había causado a esos animales. Para él, desde pequeño cazaba, su padre cazaba, su abuelo cazaba, era un hobby más, sin pensar que estaba creando un sufrimiento. Y durante esos 15 días, él sintió en sus carnes, que a mí me flipó, me voló la cabeza. Esa respuesta me sorprendió mucho, por eso digo que a veces me sorprenden los espíritus, ¿no? Tuvo que sentir todo el dolor que él había causado a todos esos animales. Y cuando lo sintió y lo comprendió, ya pudo soltar ese último aliento e ir a la luz, ¿no? Entonces es muy importante, hay un proverbio chino que nos dice que tú cuando señalas a alguien con el dedo, hay otros 3 dedos que te señalan a ti. Entonces tú lo que envías te vuelve a ti multiplicado al menos 3 veces. Aunque, como en el caso de este señor, no seas consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Porque todos somos uno, todos estamos unidos, ¿no? Todos somos hermanos y hermanas y no nos damos cuenta de que hay una energía sutil que nos une, incluso con los seres de la naturaleza, en los animales. Los muertos están vivos, Miquel. Más adelante vamos a hablar del mundo de los espíritus. Nos vas a contar cómo es ese mundo, cómo viven ellos, qué pasa después de la muerte, qué te han dicho, porque tú hablas con ellos. Claro. Pero antes de eso quisiera hacerte una pregunta para que todos conozcamos. ¿Cómo te empezaste a dar cuenta que podías ver a Uy, los fallecidos? ¿Cómo fueron esos primeros contactos? ¿Fue cuando eras niño? Algunos dicen que sí. cuando son adolescentes se activa. Depende. ¿Cómo Yo fue? sufrí, yo sufrí muchísimo, ¿eh? Yo la verdad que desde niño, desde siempre lo he tenido, pero no era consciente de lo que tenía, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, tal día no era medium y al día siguiente era medium. No, siempre lo tenía. Fíjate que para mí era algo normal. Yo tenía mis amiguillos y luego tenía mis amiguillos que venían a veces como con una luz o como con un destello o que tenían como un halo, como Son Goku, con un halo así de luz que les rodeaba. Me daba cuenta que a veces cuando yo hablaba con mis amiguillos de luz, vamos a llamarlos así, la gente me decía que hablaba solo, pero no me daba cuenta, ¿no? Me acuerdo que, o sea, yo no les daba importancia a eso. Yo tendría como 5 años, ¿no? Y me acuerdo que en la televisión había unos dibujitos del rey Arturo, que él vencía a sus enemigos levantando así la espada de Excalibur y la espada hacía así una luz enorme blanca, los vencía y tal, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le decía a mi hermana, a mi hermano, a mi madre, a mi familia, les decía, si yo rompo la televisión, aparecerá aquí el rey Arturo. Y todos alarmados, este niño, ¿qué ideas tiene y tal? Y claro, eso era porque yo, cuando me venían estos otros amigos de luz, yo veía como eso, como esa luz de Excalibur, que en mi mente de niño lo relacionaba con eso, pero que no tiene nada que ver, que como una luz que se abría y mis amigos entraban por esa luz, ¿no? Por decirlo así. Entonces yo decía, si rompo la tele, vendrá aquí Rey Arturo, ¿no? Porque para mí era como lo mismo. Y no fue hasta como los 9 o 10 años que me di cuenta que esos que yo veía eran personas fallecidas, que yo los veía como a ti te veo, como veo a cualquiera por la calle. Hoy en día me ha cambiado un poco la visión. A veces veo así, ¿no? Como de cuerpo entero, pero sin pie. Y normalmente veo pues el tronco de cintura para arriba, ¿no? Pero de niño no distinguía si era un espíritu o era una persona. Para mí era todo lo mismo. Y teniendo yo como 9 o 10 años, bueno, perdón, tengo que contar que tenía yo una amiguita que me acompañaba en el camino al colegio, que era muy rubia y de ojos así azules, azules muy claros, casi verdes. Entonces teníamos en España unas películas de Marisol. Dice, Marisol rumbo al río, Marisol no sé qué, como las aventuras de una niña precisamente rubia y de ojos azules. Y yo le llamaba a esta niña Marisol. Y entonces un día, en la casa natal de mi padre, 31 de octubre, todos los santos,
pues veo que hay un altar puesto, que mis tías han puesto un altar con fotos de seres queridos fallecidos. Algunos yo ya sabía que era mi abuelo, mi abuela, que nunca conocí, y la vela típica esa roja, ¿no?, que se pone, y una foto de Marisol. Digo, uy. Y le pregunté a mi tía, tía, ¿por qué está aquí la foto? ¿Por qué tienes aquí a Marisol? Y me dice, no digas boberías, esta no es Marisol, es tu prima María Ángeles. Digo yo, ¿cómo va a ser María Ángeles? Se llama Marisol y viene conmigo al colegio, me acompaña al colegio. Y me dijo, ay, este niño ya está con sus cosas, no te puede acompañar al colegio porque tu prima María Ángeles murió hace mucho tiempo. Entonces yo me quedé mudo, me fui de allá, estaba pensando, ¿esto qué es? Una persona que me acompaña, pero que no es mi amiga, que es mi prima y que murió. Yo estaba intentando hacer sentido, pero a mí no hacía sentido, fue un shock. Y de camino a casa en el coche le pregunté a mis padres y me dijeron que sí, que cuando yo tenía 2 años, ella venía de la playa en el tren, se bajó por el lado opuesto de donde debería de haber salido y otro tren que venía la arrolló. Y que ella le gustaban mucho los niños. Yo tenía 2 años recién cumplidos cuando ella murió, con lo cual no tengo, la he conocido, pero no tengo recuerdos de ella. Y que ella le gustaban mucho los niños y que era muy cariñosa conmigo, ¿no?, que tenía una conexión especial. Y ahí vemos que esa conexión especial perdura también en el más allá, porque ya me estaba cuidando. Pero yo no sabía que era mi prima y mucho menos sabía que no era una persona viva. O sea, eso era para mí imposible. Ahí es cuando fue como un shock de darme cuenta de, ostras, yo veo algo que los demás no. Yo tengo capacidades, ¿no? Y de allá a unos meses, de camino al colegio también, porque tenía un camino muy largo, lleno como de fábricas y casi no había gente, los vecinos al pasar por con el coche, pues le dijeron a mis padres algo, se burlaron de mí, pues que tu hijo que habla solo, que fíjate, que tal, que va cantando, que va hablando. Y mis padres, pues, me llamaron al orden. Me dijeron que no haga tantas tonterías, que la gente está hablando. Deja de hacer teatro, me decía mi madre, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo es la gente tan mala, ¿no? ¿Por qué dice la gente esas cosas? Además, yo era muy inocente, un poco paspán, decimos en España, muy inocente, muy así naif. No pensaba que la gente pudiera hacer maldades y no entendía por qué alguien podría decir eso. Pensaba que lo decían por hacer daño. Y cuando le dije a mis padres, no, si yo no estoy haciendo teatro, yo estoy hablando con alguien. Me dijo, a ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el que habla? Digo, pues no lo sé, ¿no? Y describí a María Ángeles, a mi prima, y dijeron, bueno. Y luego describí a una bisabuela mía, una abuela de mi madre que yo nunca conocí, y claro, típica, ¿no? Pues con el moño bajo, con el pañuelito, vestida de oscuro, típica española, portuguesa, italiana, yo creo que en Colombia también, ¿no? Y bueno, mi madre decía, sí, pero eso te lo puedes inventar. Y de repente le digo, no, ves que aquí tenía un dedo más, en una mano tenía 6 dedos. Claro, y eso no lo podía saber. Mi madre se quedó muerta, porque su abuela, mi bisabuela, tenía 6 dedos en una mano. Yo nunca había visto una fotografía, no existía ninguna foto de ella. A los años apareció una foto de ella donde ella está sujetando así un libro, escondiendo, claro, las dos falanges aquí, ¿no? Entonces ahí ya fue como el shock, ya total. Y mis padres, bueno, su solución era, vamos a rezar. Entonces vamos a rezar. Cuando Miquel tenía una vivencia, cuando Miquel decía algo de futuro que iba a ocurrir, vamos a rezar, vamos a rezar. Y yo aprendí como a cambiar la jerga de decirles a mis padres, mientras yo rezaba, a la Virgen, claro, me ha venido la intuición o me ha venido la percepción que esto va a ocurrir. Y entonces, bueno, como era en los rezos a la Virgen, ¿sabes? No era malo. ¿No? Yo aprendí como esa estrategia. Pero sufrí mucho, sobre todo en la adolescencia, porque cuando a mí me hablaba un espíritu y me decía que algo iba a ocurrir, yo lo sentía aquí en mis entrañas y sentía como una necesidad imperiosa de decirlo. Y tener que decírselo a todos y cada uno de mis familiares, porque yo no controlaba el don me controlaba a mí.
Y cuando ocurría pues una muerte, un accidente o lo que fuera, una sequía o no sé, miles de cosas, algunas pequeñas y mundanas y otras más trascendentales, pues luego yo me culpaba, ¿no? Y pensaba que yo lo había generado, que eso había ocurrido porque yo lo había dicho. Y hubo tres épocas muy importantes de mi vida, una sobre los 12, 13 años, otra sobre los 16 y otra ya más adelante sobre los 20 y poco, donde yo lo intenté negar y lo intenté ocultar, intenté... Bueno, yo es que le rezaba en mis oraciones nocturnas, yo rezaba y pedía que esto me lo quitaran, por favor, quitarme esto, que no, porque yo no entendía lo que era. En los años 80 no había información como ahora. En un pueblo de 6.000 habitantes, las únicas referencias que tenía, que no son muy buenas referencias, eran la película Poltergeist y la película esta de la niña esta, El Exorcista. Entonces, imagínate, ¿no? Y mis padres también. Entonces, nosotros somos católicos, mi madre es romana apostólica. Entonces tenían mucho miedo de que me pasara algo. De que, al igual que en esas películas, los espíritus me hicieran algo malo. Entonces pasábamos el día rezando. Miquel, es increíble todo lo que nos has contado. Te quería hacer dos preguntas. Empecemos por la primera. Tú has hablado de que veías a esta prima tuya, María de Mm, los Ángeles. mm. A ustedes que nos están viendo, si les está gustando esto, por favor, denle ya like, compártanlo con sus amigos, comenten aquí abajo. De verdad, me gusta mucho. Yo veo los comentarios y yo les respondo. Miquel, mucha gente dice que cuando muere o fallece un familiar cercano, un niño a veces, o un infante mejor, cuando fallecen se quedan como angelitos cuidándote. Es lo que tú más o Bueno, menos nos has sí, contado. Y la gente dice, tengo un angelito, o ahora cuando fallece alguien, tengo un angelito más que me cuida. ¿Es verdad? ¿Los fallecidos te cuidan? claro que sí. No pueden vivir tu vida por ti. Aquí vinimos a esta tierra a experimentar, el alma le encanta experimentar y una de las cosas que venimos a adquirir en esta vida es el libre albedrío. Eso tú siempre lo vas a tener y aunque el mundo de los espíritus vea que te vas a confundir, que te vas a equivocar, te hablarán, tú sentirás como esa voz que te susurra, sentirás esa sensación en el estómago, sentirás ahí en tu corazón ese como certeza, pero muchas veces no hacemos caso porque tienes ese libre albedrío. Y si tú te empeñas, nadie ni nada podrá evitar que tú sigas adelante con eso. Pero ellos te van a ayudar, ¿no? Siempre te van a ayudar. Pero no pueden interferir en tu vida, en tu libre albedrío, a no ser que sea a veces como para actos como para salvarte la vida, por ejemplo, ¿no? Pero sí, están con nosotros, nos acompañan. Fíjate lo de los niños que dices, yo distingo entre, para mí, desde mi experiencia, que puede ser distinta para otros mediums, los que no nacen y los que nacen o nacen muertos, aunque hayan vivido un día, 2 días o 2 años, ¿no? Yo los niños que no nacen, los veo como con su carita, ¿no? Ahí, como con mucha luz y yo siempre digo, es como un angelito que te ayuda, es un angelito que te apoya, siempre está, sobre todo alrededor de la mamá, ¿sabes? Hasta que la madre muera. Y los niños que nacen y mueren o han nacido muertos también están a tu lado. Bueno, es que todos tus seres queridos están en realidad a tu lado, pero quizá como los niños más, ¿no? Pero los niños que nacen van creciendo en la otra vida, pero no van creciendo al ritmo que lo hubieran hecho en esta vida, ¿no? ¿Por qué mi prima María Ángeles estaba a mi lado? Pues seguramente porque en ese camino de mi casa al colegio, que no había más que puras fábricas aquí y una carretera al otro lado, y luego un río y allá más fábricas, pues con una protección, ¿no? Porque no pasaba casi nadie. Era otra época, vivíamos más felices, ¿no? Pero también porque ella tenía un cariño especial hacia mí, en vida. Eso se manifiesta después también, ¿no? Ella tenía 15 años cuando murió. Miquel, y te quería preguntar eso, ¿cómo saben los que nos están viendo? A veces mucha gente dice, es que yo sé que mi papá me cuida, yo sé que Mm, mi hijo me cuida, yo sé que mi hermano me cuida, que mi esposa, mi esposo me cuida, y dicen, porque se me aparecen en sueños y me dan advertencias, porque siento el perfume, mm, digamos, porque, ¿cómo se manifiestan en la vida diaria para sí, los que nos están viendo? Tú que conoces ese mundo de los espíritus. sí, ahí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces
lo que vemos no es la manifestación del espíritu, sino el deseo mío de que se manifieste el espíritu. La mente crea lo que cree. Entonces, yo no digo que no se aparezcan, sí lo hacen, y sí lo hacen también en sueños. Pero a menudo hay personas que confunden las dos cosas, ¿no? De mi deseo, casi como una obsesión, ¿no? De que estén conmigo. ¿Están contigo? Sí, pero no van a estar contigo como tú quieras, ¿no? Por ejemplo, los sueños. Normalmente, cuando un espíritu viene en sueños, ¿qué ocurre? Que tu energía se eleva, la de ellos desciende y ahí se da un encuentro. Ese encuentro es muy vívido. Te hablan, pero no mueven los labios. Sabes lo que dicen, sientes lo que dicen, escuchas lo que dicen, pero no mueven los labios. Te abrazan, te tocan. Es real y tangible y fuerte, muy vivido. Su olor, su voz, su manifestación, la vivencia es muy real. Y a veces te despiertas en sueños aún haciendo como el movimiento o diciendo las palabras que estabas diciendo en el sueño, ¿no? Y normalmente se van a dar entre las 2 y las 4 de la madrugada, a veces un poquito antes de despertarte, y justo ahí en el duermevela, ¿no? O sea, cuando estás a punto de que vaya a sonar el despertador o ahí, ¿no? O suena, lo apagas, duermes un poquito más. Y esos son lo que llamamos encuentros con el espíritu, encuentros desde el más allá. Y seguramente tendrás uno en tu vida, a veces dos, a lo sumo tres. Cuando la gente dice, yo es que cada noche sueño con mi ser querido, permíteme ponerlo en duda y que no es tu ser querido, sino que es tu deseo de estar con ese ser querido. Entonces tu mente, pues bueno, pues te saca ese sueño. Y luego estás emocional, claro, es emotivo, pero pasa el tiempo y no te acuerdas. Se va borrando, ¿no? Como un sueño normal. Cuando es un encuentro con un espíritu, pasan los años y lo tienes tan fresco como el primer día. No se olvida, ¿no? También puede ser a veces un recurso de tu mente que está intentando hacer sentido de lo que te ha ocurrido, ¿no? O un recurso de tu mente inconsciente para hacerte entender que esa persona ya ha muerto, que tú integres esa nueva realidad, ¿no? Entonces, no todos los sueños con nuestros seres queridos son encuentros con nuestros seres queridos. Los encuentros con nuestros seres queridos en sueños suelen ser pocos, no ocurren muy a menudo. Me gustaría que fueran más, pero no lo son, no sé por qué. Yo creo que es que no, también tienen normas y reglas y como que no se les permite venir tanto como quisieran, ¿no? Esa es mi hipótesis, pero no lo sé a ciencia cierta. Y, y bueno, y luego cuando tienes apariciones, evidencias y señales, hay miles de formas, ¿no? Vamos a pensar qué es lo que a la persona le gustaba en vida, ¿no? Pues los perros o los pájaros o la música, pues ahora va a utilizar eso para manifestarse, ¿no? Si, yo qué sé, a ti nunca te gustó música o a tu ser querido no le gusta la música, tú no vas a hacer señales con la música o no lo vas a hacer tan a menudo porque la persona no lo va a relacionar contigo. Si utilizas algo que tú hacías apasionadamente en tu vida, pues la persona lo va a relacionar contigo más fácil y se va a dar cuenta de que es una señal más fácil, ¿no? Pero lo más común es eso, radio, ondas de radio, televisión, aparatos electrónicos, ¿no? Que encienden y apagan, la luz, que destellean, que encienden, que apagan, que mueven objetos, que mueven cosas. Yo me río muchas veces y le regaño a veces porque yo soy muy maniático con las llaves de mi casa. Yo cuando llego tengo un lugar ahí delante de la puerta de entrada y dejo mis llaves. Pero muchas veces cuando me voy a ir no están. Y le regaño y le digo, a ver, traerme las llaves de esa dimensión a esta dimensión, que me tengo que ir. Y a veces te hacen esas travesuras también, ¿no? Y aparecen, ¿eh? Las llaves aparecen. Te hacen esas travesuras de que te esconden cosas como en su dimensión, ¿no? O tiran cosas o mueven cosas. Incluso yo he visto fotografías del ser querido donde el semblante cambia. ¿Sí? Sí, entonces esos son lo que nosotros llamamos manifestaciones del espíritu. No es que esté mal, no es que esté aferrado, no es que esté perdido, al revés,
quiere entablar comunicación contigo y quiere decirte que está a tu lado y que está bien. Miguel, Perdón, y un sí. inciso más. Y cuando el espíritu se comunica es porque ya está en la luz. Hay una creencia justo opuesta, ¿no? Que ay, vino no sé quién o tuve manifestaciones y lo voy a mandar a la luz, lo voy a mandar a la luz. Y yo digo de broma, y a ti te va a mandar a la porra. Porque con lo que cuesta venir, con la energía que requiere, ¿no? Y son precisamente los que sí están en la luz, los que vienen y se comunican. Los que no están en la luz o están aún en proceso, pues sí, pueden hacer ruidos o comunicaciones más burdas, pero cuando hay una comunicación o ya unas señales más continuadas, es porque están en la luz, ¿no? Pero tenemos series, películas que dicen que no, que solo se comunica el que no está en la luz y tal, y que hay que mandarlo a la luz, y creo que genera confusiones, ¿no? Miquel, precisamente lo que tú dices, hay, digamos, personas que dicen, me apaga la luz, me mueve las cosas del Sí, lugar, y es total, porque me quieren decir algo. claro. O bueno, solo, puede ser solo hola. Quiero decir, sí te quiere decir algo, pero puede no ser algo trascendental. La gente piensa que me va a decir dónde está guardado el tesoro del abuelo. Bueno, ojalá, ojalá, pero es muy posible que solamente quiera venir a reconfortarte en tu dolor y decirte, estoy aquí, estoy bien. Entonces, Y cuando pase eso, llamarlos, ¿no? Llamarlos, decirle que son bienvenidos, explicarle que no entienden las señales, que te hablen de forma que tú lo puedas comprender, pero no esconderse debajo de las mantas, de las cobijas, como decís aquí, ¿no? Hay gente que se esconde debajo de las mantas. ¡Qué miedo, qué miedo! Y yo les digo, vamos a ver, pueden atravesar paredes y tú te crees que no va a atravesar las mantas. O sea, por favor, pero háblales, dirígete a ellos como te dirigirías a mí. Y si te da miedo, diles, mira, me da miedo, no vengáis así, o venir de otra manera, o venir en otro momento, o ven en mis sueños solamente. Pero habla, es lo que quieren, entablar una conversación. decías, Miquel, también, y quería decirles antes de que sigamos, que justo nunca nos pasa, es la primera vez, se nos desconectó ahorita el micrófono y nos tocó parar, no están viendo ustedes eso, pero nos tocó parar y arreglar el micrófono porque por alguna razón pues nos estaba fallando. No sé por qué es Sí. la primera vez y tenemos equipos muy buenos, no entiendo. Yo no juego con estas cosas, siempre digo la verdad y bueno, eso Mm. pasó. Miquel, Un hablemos inciso, un de... inciso. ¿Sabes cómo nos llaman coloquialmente, al menos en España, a los mediums? Apagafarolas. Porque vas, yo no sé por qué, por la energía o lo que sea, pero vas apagando luces, estallan, se funden, pasan cosas como lo que acabas de decir. Me pasó a mí una vez que estábamos en un retiro y subí a la cocina para avisarles que terminaríamos antes el ejercicio y que vendríamos a comer media hora antes. Y pasé por delante de un microondas y ¡pa! Estalló. Y todas las chicas de la cocina, pero Miquel, has hecho estallar el microondas, no sé qué. Y yo digo, no, 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 será alguna sobrecarga, será algo de fusible. Y de repente me enseñan el enchufe que no estaba ni siquiera enchufado a la corriente. Estaba desconectado. Y sí, me pasa mucho tengo que tener cuidado con el ordenador cuando quiero guardar algo importante, lo guardo en 3 lugares distintos y lo imprimo y todo porque a veces pues deja de funcionar, mi ordenador ya 5 o 6 veces de repente se apaga y deja de funcionar durante 3 o 4 horas. Lo he llevado al técnico, es un ordenador nuevo, vamos, tiene un año. Y lo llevé a la casa y no, está todo bien. Ya me pasa mucho. O sea que no, no te sorprendas, esperemos que estas luces aguanten, ¿eh? Miquel, hablando de luz, has dicho que en ese mundo espiritual también hay unos guías que llevan a los espíritus y incluso mencionaste la palabra ángeles o Claro. seres de luz. ¿Tú también los puedes ver? ¿Son diferentes? ¿Cómo Sí, son? son muy distintos, son muy distintos. Se siente primero una energía distinta, como que todo lo engloba, que todo lo abarca, que todo lo llena. No sé, es difícil explicar. Todos tenemos guías. Nadie está aquí por casualidad. Todos vinimos a este mundo a hacer una misión. La tuya puede ser el de comunicador, el de otro puede ser un buen electricista, ¿no? No tiene por qué ser una misión
espiritual únicamente. Una misión mundana también es una misión espiritual, porque es la tuya, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué haces con lo que Dios te dio, ¿no? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo utilizas, ¿no? Y Dios sin ningún copyright de ninguna iglesia ni nada, ¿no? Dios como amor creador de todas las cosas. Y todos venimos a este mundo con guías espirituales. Los guías espirituales, y eso lo vemos un poquito también en la película Soul, están con nosotros antes de que nosotros vengamos a esta tierra, nos ayudan a entrar en el útero, a nacer, perdón, en el vientre, a nacer a través del útero, estar en la tierra, nos protegen, nos ayudan a realizar nuestra misión de alma y cuando toque la hora de marcharnos nos recogerán y nos acompañarán. Yo les llamo coloquialmente, para que la gente entienda, azafatas de vuelo, ¿no? Porque están todo el rato acompañándote desde que llegas al avión hasta que aterrizas. No te vas a quedar fuera, ¿no? Y te van a poner en tu asiento y todo correcto. Y se siente muy distinto, ¿no? Los ángeles, que no son rubios de ojos azules y alados, pero sí existen los ángeles o arcángeles, son también guías espirituales. Todos tenemos guías y podemos tener incluso cientos de guías, pero hay como un séquito, que le llamo yo séquito, básico con el que venimos a la tierra, ¿no? Y nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, tenemos un guardián de la puerta, tenemos un animal de poder, tenemos un guía de la alegría que muchas veces es un niño, o se aparece como un niño, tenemos un tótem, tenemos el que me encanta, que es el correveidile. El correveidile es normalmente un ángel que coge tus anhelos más profundos y los lleva a la creación de Dios para ayudarte a que se hagan realidad. Tus sueños más increíbles, ¿no? Tenemos un anciano sabio, una sabia, un chamán. Sí, tenemos varios. Miquel, cuando hemos hecho entrevistas acá a algunos personales, a gente que trabaja en la salud, médicos, también enfermeros, e incluso pacientes que han estado en hospitales, nos cuentan cosas sorprendentes. Nos han dicho, por Claro, ejemplo, claro. que en esos lugares donde está muy cerca a la muerte, la gente están como en esa frontera porque está en estado crítico. A veces ven en esas salas de cuidados intensivos que vienen niños que no les hablan. Nos han contado muchísimo eso. O que ven personas que se les acercan y que se les quedan mirando a los que están ya en agonía, están agonizando, y que Sí. incluso los médicos lo llegan a ver. Mm. Y que cuando son personas que han tenido muchos problemas en el mundo, también ven como una especie de sombras que se mueven como también Mm. negativas. ¿Qué Ya. piensas de esos relatos? Sí, yo creo que son verdad, pero no creo que todos sean espíritus o que todos sean guías. Mira, en los hospitales la gente le da mucho miedo los cementerios, pero en los cementerios no suele haber muchas almas. No, no os preocupéis. En los hospitales sí, y en la morgue sí. ¿Por qué? Porque hablábamos de que el alma tarda entre 3 y 7 días, lo normal, puede ser un poco más o puede ser menos, depende de tu conciencia, de tu grado de conciencia a la hora de morir y hay condicionamientos, ¿no? De si sabías lo que te ocurría, si sabías a dónde ibas, si sabías que te ibas a morir, eso puede ayudar a que sea quizá más corto y si no, puede alargarlo un poco. Nadie se va a quedar perdido, que nadie se asuste, pero sí puede cambiar un poco el proceso. Entonces, desde que tú te mueres, hasta que tú pues vayas a la luz, ¿dónde estás? ¿Dónde deambulas? Cerca del lugar donde ha ocurrido tu muerte. Y mucha gente muere en los hospitales hoy en día. Entonces es normal que veamos seres, que veamos personas. En el caso de los niños, pues sí, pueden ser niños que han muerto allá, o puede ser, dudo que sea su guía de la alegría, porque en la hora de la muerte normalmente el que te va a venir a acompañar es otro guía, pero bueno, pudiera ser. Y luego hay un fenómeno muy curioso del cual yo no soy muy experto, pero tengo amigos, incluso amigos médicos, que hablan de ello, que son los médicos del cielo, que vienen a asistir a las personas en hospitales cuando te vas a morir o a veces vienen a anunciar una remisión espontánea, una curación milagrosa y te ayudan en eso, ¿no? También habría que estudiarlo más porque, repito, yo de ese tema no sé mucho, pero sí hay unos seres en los hospitales
Yo tengo amigos médicos que me lo han contado, que dicen eso, ¿no? Que se llaman médicos del cielo, que vienen a acompañar a las personas a morir, que se aparecen siempre como con una figura normalmente rubia, alta, que viene a ayudar a la persona, o que alguien muy enfermo se sana de golpe y se lo anuncia a un médico, y luego cuando viene el otro médico y dice, no, yo es que quiero hablar con este hombre tal, y no había ningún hombre, pero era un guía, ¿no? Y se le llaman médicos del cielo. ¿Por qué alguna gente se sana y otros no? ¿Por qué algunos, estos guías espirituales ayudan a que algunas personas se sanen y las otras no? No lo sé. Pienso que tiene que ver con su misión de alma. Miguel, sí, y justamente aquí hemos entrevistado a muchas personas que aseguran haber visto en los hospitales enfermeras que no, Sí, no existen. O sea, también, llega la también, enfermera en también. México, un saludo a los mexicanos que nos están viendo, comenten si conocen este caso, denle like si lo conocen. Es muy famosa una enfermera que le llaman la planchada, que es que la gente está enferma en momentos críticos y ven como si llegara una mujer de estas, ya recuerdas tú con estos sombreros grandes, la monja Ah, voladora, sí, así, así. que llega así y con la Cruz Roja, ya nadie se viste así, pero que llegaban actualmente, hace un año, 2 años, y atienden a los enfermos y después le dicen a los médicos, oye, qué buena esa enfermera que vino hace un rato, y dicen, no, pero es que aquí no hay enfermeras de turno. Claro. Aquí solo hay un chico Sí, que está de sí, turno, hay un sí, hombre que sí. está de turno, no hay ninguna enfermera. Y esas historias me recuerdan eso. Y en Colombia también es muy común, y en Venezuela, una figura que se llama José Gregorio Hernández. Ah, sí. Y he visto por Bogotá carteles, ¿no? José Gregorio Hernández que te hace milagros, ¿no? Sí, que cuando la gente está en los hospitales a veces los viene, los atiende, los receta, incluso los opera para muchos. Son de estas historias, de estos que me recuerdan eso. Pero te quería hacer la pregunta sobre lo otro que dicen que ven algunos enfermeros y personal médico, incluso algunas personas, que son sombras, que son malignas o que no son malignas, sino que tienen una vibración distinta, que no es tan luminoso. ¿Tú también crees que existen estos espíritus negativos o algo así? Yo no creo en eso para nada, para nada. Sé que esto es muy controvertido y me suelen criticar por ello, pero yo veo espíritus desde que tengo uso de razón. No te sé decir si cuatro, si cinco, si tres, porque siempre han estado ahí. Entonces no sé con qué edad, pero desde siempre. Y nunca jamás he tenido una mala experiencia. Jamás, nunca he visto un espíritu negativo, no. Sí que es verdad que eso nuestro amigo Amado lo sabe muy bien, y la antropología lo define muy bien, que las creencias culturales, socioculturales de la religión, de la cultura, del país en el que te hayas criado, pues también puede a veces, digamos, teñir o condicionar tus vivencias, ¿no? Y eso por eso es tan importante saber morir, saber cómo morir, saber a dónde vamos, porque, y eso es lo que decía al principio, si tú tienes miedo, o si tú tienes unas creencias X, o tú tienes muchos secretos, tu mente te lo va a proyectar. Eso lo vas a vivir cuando vayas a morir. Entonces, mejor tener los deberes hechos y, por favor, no ocultarle a nadie que se va a morir, explicarle lo que va a suceder. Ahora no sé aquí cómo funciona, pero en España, cuando ya te dan la última sedación, ya la enfermera le explica al paciente, mira, te voy a poner esto, te va a hacer esto, ya no vas a abrir los ojos más, ya te vas a marchar, ¿no? Se lo explican y le ayudan como a despedirse de su familia. Eso es muy importante, ¿no? Pero fíjate que yo no creo, y lo digo por experiencia, en espíritus malignos, creo en seres malvados y muchos de ellos que están en el mundo de la política hoy en día en cargos muy altos y que tenemos que rezar mucho y que tenemos que hacer mucho para cambiar la vibración aquí para que les llegue a los de arriba, ¿no? Pero no creo en espíritus malignos porque nunca lo he visto. Pero sí, es verdad que a veces el espíritu está confundido o está perdido y que tú puedes llegar a sentir un malestar porque el espíritu está cerca de ti, pero no porque el espíritu quiera hacerte sentir ese malestar, sino porque ellos lo sienten y tú, que eres muy empático y muy clarisintiente, lo sientes como si fuera tuyo sin darte cuenta del proceso que realmente está sucediendo, ¿no? Pero el espíritu jamás te va a hacer daño, ni quieren ni pueden, ¿eh? Eso es de película. Y hay unas figuras que son, nuestro amigo Amado también lo sabe mejor que yo,
que son los hombres sombra, ¿no? Que son como 4, ¿no? Si no me equivoco, y hay uno que siempre se aparece y se aparece mucho en los hospitales, que es como alto, con sombrero, con gabardina, vestido de negro, y yo no sé quiénes son guardianes de los mundos, de los intermundos, de las dimensiones, no lo sé, no lo sé. Yo tuve una experiencia una vez con este hombre del sombrero que me atravesó así todo mi cuerpo y fue horroroso. Yo creo que nos cruzamos, estaba yo en Montreal, vivía allá, y estaba subiendo unas escaleras muy estrechas, muy empinadas, de la típica casa victoriana. Cuando voy a subir, me encuentro al final de la escalera esta figura, un hombre alto, con la gabardina, con el sombrero negro, vestido de negro, y él me miró, yo le miré, y yo creo que los dos pensamos, bueno, pues sigo, haberte apartado tú, ¿no? Entonces me atravesó y fue horroroso la sensación, porque yo sentía como una sensación y un frío en cada parte de mi cuerpo en el momento en el que él estaba ahí y como una cosa muy, muy desagradable. Pero aquel hombre no quería hacerme a mí nada. Me atravesó y se fue y nunca más lo vi. Bueno, lo he visto, pero no de esta manera. ¿Y de qué otra manera lo has visto? Bueno, pues sí, en una esquina de la habitación o en un lugar de algún... Yo es que veo espíritus constantemente. Entonces yo veo en un aeropuerto, en cualquier sitio, a menudo como por el rabillo del ojo, que a la gente le pasa, a ti también te habrá pasado. Entonces te giras y cuando te giras ya no está. No es que no esté, es que al girarte tu cerebro, tu mente pone todos los recursos atencionales en ese punto. Y entonces la mente intuitiva queda como en un segundo plano, ¿no? Entonces cuando te pasa eso hay que intentar, es difícil porque el reflejo es girarse, pero hay que intentar no mirar y expandir como la conciencia a los laterales, ¿no? Y es verdad también que cuando alguien tiene capacidades mediúnicas y está empezando, a veces ve en blanco y negro. Y quería preguntarte algo que también dijiste al comienzo, que quería ya en esta parte del podcast, de alguna manera que nos comentaras. Y es, me contaste o nos contaste a todos que los espíritus te podían decir del futuro. Claro, ¿Ellos ya conocen lo que va a suceder claro. o te intuyen, te pueden decir lo que va a pasar? Mira, cuando el espíritu dice, esto va a ser, esto va a pasar, va a ser. Muchas veces los espíritus nos mandan símbolos y tú tienes que interpretar ese símbolo y si no tienes, si no estás como afinado, no tienes una formación correcta, puedes interpretar equivocadamente ese símbolo. Pero cuando el espíritu dice, esto va a ser así, esto va a ocurrir, va a ocurrir. Lo he visto muchas veces. Mira, yo creo que me van a llamar el medium de las embarazadas. Porque tengo como, no sé, como al menos como 80 o 100 casos de mujeres que tenían menopausia precoz, que eran muy mayores, que era imposible que se quedaran, ¿no? Y el espíritu les dice, no, vas a ser mamá, tal, pero a veces te pide algo a cambio, que tú hagas algo, ¿no? Que tú te comprometas, ¿no? No sé, me invento, que tomes homeopatía o que vayas al médico, que hagas reposo, que hagas algo, no puede ser eso de, porque yo te lo digo, no, tú tienes que comprometerte con el proceso también, ¿no? Fíjate, tengo un caso muy llamativo, que era una mujer ya como de unos 39, 38 años, una trompa de falopio no estaba, y la otra la tenía así pegadita. La intentaron operar para arreglárselo, para abrírselo, tal. Le dijeron que era imposible que se quedara embarazada. Y vino a consulta, no sé de qué cosas hablamos, y un espíritu, no recuerdo si era su abuela o su padre o quién fue, le dijo que iba a venir un niño y que iba a ser un niño del cielo y lo describió, que iba a ser un niño con los ojos negros muy grandes, que nacería en un mes que hacía mucho calor, pero que no era verano, en fin. La mujer se me ofendió bastante porque médicamente lo había intentado y no podía, físicamente no podía. Entonces yo le dije, mira, cuando el espíritu dice algo, no hay nada imposible para el mundo de los espíritus. Si dice que va a ocurrir algo, otra cosa es que tú desees algo y que no sea tu destino de alma. Tú no puedes forzarlo, pero cuando un espíritu te da
digamos, como ese mensaje, como un regalo, va a ocurrir. Y milagrosamente, pues aquella trompa de falopio que tenía, se le arregló sola y se quedó embarazada sola. Y sí, y nació en un mes de abril el niño, que no es típicamente caluroso en esta zona, pero que justo ese día, esa semana hacía mucho calor. Tiene unos ojos así grandes, así, muy negros. Sí, sus amigos le llaman búho y está feliz. Y es que cuando tú haces las cosas bien, cuando eres buena persona, desde el cielo se te premia. Sí. Claro, que a veces no se nos premia en el momento y forma que nosotros queremos. Yo quiero estar con esta pareja, yo quiero estar con esta pareja. Quizá no. Quizá tu pareja con la que vas a ser feliz vaya a ser otra. Porque sí, se cierra una puerta, pero se abre una gran ventana, ¿no? Y cuando nosotros perdemos algo, incluso cuando perdemos un familiar, debemos de darnos cuenta que es una oportunidad para el crecimiento y que se abre una ventana también, ¿no? Cuando alguien se muere, los lloramos, nos duele un montón y los echamos de menos y siempre los echaremos de menos. Sería tonto por mi parte decir que no es así, pero tenemos que recordar que en el otro lado hay muchísima gente que los va a recibir, que también los está esperando y que también se van a alegrar de verlos allí. Miquel, es increíble, ya estamos terminando este podcast, pero antes de eso quisiera hacerte dos preguntas más que me parece que debo hacerte. Y es lo siguiente, también hemos entrevistado a muchas personas que aseguran que han tenido algo que se llama SM, experiencia cercana a la muerte. Ellos, por ejemplo, afirman que por un infarto o por una enfermedad crítica ven un túnel de luz o que los llevan hasta una puerta y les dicen si quieres pasar, pasa, si no quieres pasar, no pasa, o que sienten mucha paz, mucha alegría. ¿Qué nos puedes hablar de eso desde tu experiencia? ¿Esas experiencias son reales o no es así? Claro. ¿O así son los primeros minutos? ¿Cómo es? No soy experto en eso, pero claro que son reales. Además, ya tenemos muchos estudios científicos. Cuando la gente dice, es que nadie vino de allá para contarlo. ¿Cómo que no? Tenemos cientos de miles de casos de personas recogidos ya por médicos, recogidos ya por científicos, y ya hay varios estudios científicos que corroboran que ese hecho es real, ¿no? Si viene el túnel no lo sé, porque cada caso es distinto, pero desde mi opinión, y sin ser experto en eso, y por lo que yo sé, yo te diría que sí, que esas personas han estado en contacto con el más allá, en la frontera del más allá, y que lo que dicen es real. Tenemos dos estudios científicos muy importantes. Una es la del doctor, ya lo diré, Pim van Lommel, un médico holandés que recogió más de 800, no estoy diciendo bien el número, creo que son 300 y pico casos de personas que habían tenido un infarto, habían estado muertas y volvieron. Y es tan increíble su hallazgo que la revista médica The Lancet se lo publicó y que su libro está traducido como a 18 o 19, 20 idiomas. ¿No? Lleva como 80 millones de copias vendidas. Y ahí dice una cosa, que cuando morimos somos conciencia, que esa conciencia no muere cuando muere el cuerpo físico, que seguimos viviendo después del cambio que llamamos muerte, y que además eres consciente de ti mismo, es decir, sabes quién eres y te puedes mover, te puedes comunicar, ¿no? Eso es ese estudio. Hay otro estudio del doctor Sam Parnia que ahora lo está implementando, que Sam Parnia en Estados Unidos decía, bueno, tú cuando mueres no mueres, eso que llamamos alma, nosotros lo llamamos conciencia, y la conciencia, al menos durante un tiempo, sigue viva después del cambio llamado muerte. Ahora Sam Parnia lo ha implementado eso y dice, no, y vemos que eso es real incluso durante más tiempo, ¿no? El estudio de Pim van Lommel, desde mi punto de vista, es más completo porque además añade que el alma, la conciencia es consciente de sí misma, que puede interactuar y que sabe quiénes son y lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo soy parte de Fundación Iclovi, llevo la dirección de un máster en percepción extrasensorial, que además estamos afiliados aquí con la FUCS y con el Hospital de San José de aquí de Colombia y con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud,
que acreditan también un poco el máster y el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y con Fundación Iclovi estamos replicando este estudio de Sam Parnia, de Pim Van Lommel, pero en español, con hospitales de Hispanoamérica y de España, e incluyendo también a niños. O sea que dentro de un tiempo igual tendré nuevos resultados para decirte, pero desde mi opinión, en lo que sé de la ciencia, sin ser experto en eso, ojo, yo diría que sí, que es real. Y la gente se transforma, les cambia la vida. Y finalmente, esta era la pregunta final antes de despedirnos y la guardé porque me parece que teníamos que hacer todo un recorrido, teníamos que hacer un camino para llegar a esto. Quiero que ustedes reaccionen a lo que nos cuente Miquel. Miquel, quisiera preguntarte, tú has hecho muchísimas comunicaciones en tu vida. Eh, Sé que es difícil a veces recordar porque son tantos casos y sobre todo tanto esfuerzo. Y quisiera preguntarte, ¿cuál es que incluso como medium, el caso que tú hayas dicho, esto es algo sorprendente que hasta a mí me sorprende, que a ti te haya sorprendido? Muchos, Si nos puedes contar un par o uno. muchísimos, pero es que me pasa eso, que como no soy yo el que habla, soy un intermediario, se me olvidan las cosas. Em, Fíjate, hay un niño aquí de Colombia que yo lo adoro, lo quiero muchísimo, Esteban. Bueno, no voy a decir el nombre completo, pero bueno, decidió marcharse voluntariamente justo cuando estaba a punto de cumplir los 12 añitos. Yo no lo conocí en vida. Y bueno, un reto de TikTok, unas historias que no voy a entrar ahora por respeto a la familia, ¿no? Pero una familia muy querida. Entonces se presentan a una rueda de mensajes. En una rueda de mensajes hay 20 personas, hacemos una meditación y después yo voy dando a cada persona un mensaje, ¿no? Entonces la familia estaba allá en aquella esquina. De repente en esta esquina le dije a una mujer, aquí hay un niño que se llama Esteban, Esteban. Y no, aquí no hay un tal. Bueno, pues vale, pues seguimos. Luego su padre, o no sé quién le habló, y la siguiente persona que estaba a su lado tenía también un hijo fallecido, ¿no? Entonces le hablé de ese hijo y tal. Y de repente apareció otro niño, todo oscuro, la sala esta estaba casi a penumbras con dos luces muy pequeñas, ¿no? Y termina de hablar el niño espíritu, vamos a decir, y aparece Esteban detrás de este niño y se va corriendo. Yo lo veo cómo corre y se pone en la otra esquina de allá, detrás de su padre. Y me dice, él es mi papá. Entonces ya fui directo a él y le dije, tú eres el papá de Esteban. Esteban murió, es un niño que está aquí, no sé qué. Bueno, el padre que no era creyente, pero ahora sí cree en el más allá, obviamente. Lloró y lloró y fue muy sanador, ¿no? Pero una de las cosas que le dijo que no era culpa suya. Eso me tocó mucho el alma porque primero que es un niño, después porque pudimos traer sanación a estos padres y por cómo se comunicó, porque yo normalmente veo a los espíritus detrás de la persona, ¿no? Pero no, es como que otro niño lo trajo a él y me dijeron los papás, sí, porque era un niño muy tímido y tal, y a ellos les hizo mucho sentido, ¿no? Y yo, imagínate una sala como oscura, con dos lámparas de sal allá pequeñitas encendidas, y tú ves así. Yo es que lo veo, ¿no? Tengo un amigo periodista, José Gregorio, mira, además se llama José Gregorio, ¿sabes? Canarias y Venezuela hay mucha unión, que me dice, eres muy osado, Miquel, ¿cómo dices esas cosas? Y digo, pero ¿cómo no lo voy a decir si lo estoy viendo? ¿Y no tienes miedo a que la gente diga que no? Y digo, no, porque lo estoy viendo. Sí que a veces la persona en el momento no se da cuenta. Un caso también muy importante, muy impactante que tuve en una rueda de mensajes, estaba una niña y la mamá, también como en una esquina ya, escondidas, todo oscuro ahí, con una luz tenue, y el papá, pues se ve que había hecho algo a la niña que no era muy bueno de un papá. Y entonces le pidió perdón a su hija, ¿no? Y le dijo, siento mucho. Yo, claro, delante de la gente tengo que cuidar las palabras. Si estoy en privado, pues igual te hubiera dicho, oye, pues tu padre abusaba de ti, o lo digo de otra manera. Pero en público, no. En público dije, tu padre hizo una serie de cosas que nunca debería de haber hecho un padre a su hija. Te pide perdón y tal.
Y al lado estaba la mamá y se enfadó. Me dice, mi marido era un buen marido y no hables así, tal, tal. Y se enfadó. Y antes de que yo pudiera reaccionar, dijo, la hija le dio un vociferio, un bocinazo, decimos nosotros, le dijo, cállese madre, que usted nunca se enteró de lo que pasaba en mi habitación. Y esto me dejó impactado. Y luego, ¿cómo sigo tras eso, no? Y así muchas, muchas experiencias y muchos pequeños milagros, ¿no? Por eso, me embarazo es un montón. Si no quieres quedarte embarazada, no vengas porque el espíritu, no sé, es como que yo tengo muchos embarazos a mi alrededor, imposibles que luego ocurren, pero no porque yo lo haga ocurrir, sino porque los espíritus lo hacen, ¿no? Pero porque te lo mereces también. Y porque actúas sobre ello. La gente dice, nunca me ocurre nada bueno, tal, pero es que mismas acciones traen las mismas consecuencias. Tengo que hacer algo, también tengo que ser proactivo. Mira, tengo un caso de una chica que intentó quedarse, una pareja que intentó quedarse embarazada y probaron todo y al final ya como último recurso ya era, ¿cómo se llama eso? Que te implantan el embrión de otra mujer. Y solo le dije esto. O sea, me dijo, ¿va a salir adelante? Y le dije, sí, pero tienes que hacer reposo, tienes que hacer cama. Y solo le insistí en eso, a reposo total, reposo. Cama, sofá, sofá, cama. Nada más, ni cocinar, ni nada de nada de nada. ¿Sabes lo que hizo esta pareja? Se cogieron la bici y fueron desde San Sebastián, que estoy cerquita de Francia, en bicicleta al Danubio Azul. Y perdió el bebé. Y luego se enfadó porque dijo que lo había perdido y yo le había dicho que no lo iba a perder y que era mi culpa, que lo había mentido, ¿no? Pero yo es que te he pedido, por favor, que guardes cama. Bueno, y eso pasa mucho que tú das un mensaje y la gente lo entiende medio del revés. También, ¿no? Cada uno lo entiende. Me acuerdo que a una mujer muy mayor le dije que se tomara, ¿cuánto iba a vivir, no? Me preguntó y le dije, tómese usted, tenía 90 y muchos años, tómese el día tal cual venga, día a día, cada día tal cual venga, ¿no? Eso no es mediunidad, eso es un consejo básico. Pues salió diciendo que yo le había dicho que iba a vivir 110 años. Y yo, no, no, señora, yo le he dicho que cada día es un nuevo día, pero la gente entiende lo que quiere, ¿no? Y tenemos que tener, yo creo que las personas, por eso estudié psicología, las personas que hacemos mediunidad, tenemos que tener al menos alguna noción básica de terapia, porque las personas que vienen a nosotros vienen con un duelo abierto muchas veces, a menudo con grandes traumas, vienen porque ya han ido a otros lugares que no les funciona, ¿no? Como a terapia de duelo o a, yo que sé, al médico. Y también hay que saber sostener a esa persona, ¿no? Y tienes que saber cómo dar la noticia, cómo hablar, cómo comentar. Y si no lo haces, le puedes hacer mucho daño. Por eso es importante saber un poco de terapia, aunque sea básicamente. Miquel, llegamos al final de este podcast. Para mí ha sido un podcast increíble. Muchas gracias por estar con Gracias a ti, nosotros. gracias. Y nada, al final solamente quisiera preguntarte dónde pueden buscarte, si alguien quisiera contactarte, si alguien quisiera, Sí. y hacerte esta última pregunta muy rápido. Para ti, como Miquel Lizarralde, ya lo hemos dicho, pero quiero volverlo a preguntar, ¿la vida después de la muerte es una realidad para ti? Por supuestísimo. Mira, es más, me encontré que fue un tortazo que me dio en la cara en un ashram, que yo suelo colaborar con los ashram de Shivananda Yoga. Un señor muy mayor, un swami muy mayor, un gran sabio, que vino de, no sé si de Nepal o de Tíbet, a hacer un tratamiento médico. Y bueno, pues asistió él y otros asistieron a mis clases que yo daba sobre mediunidad y a mí eso me sorprendió, que un swami, que es como un sacerdote, digamos, hindú, ¿no? Para que me entienda la gente, viniera a mi clase, ¿no? Y les di las gracias y tal, y dijeron, claro, sí es lo mismo. Claro, sí, el otro me dijo, claro, es que todo viene del Bhagavad Gita, no sé qué. Y este señor mayor se echa a reír y me dice, señor, hizo así, todo es un continuo. Cuando naces aquí, mueres a la otra vida. Y cuando mueres aquí, naces a la otra vida.
pero todo es un continuo, todo es lo mismo. Y es algo que yo ya sabía, pero cuando ese señor tan mayor, sabio, típico hindú, un swami, me lo dijera, fue como un ajá de esos que dices, es verdad, no debo dejar que se me olvide esto, ¿no? Sí. Miquel, muchas gracias. ¿Dónde pueden buscarte? Sí, mira, yo soy muy activo en Instagram, Medios Miquel Lizarralde, en YouTube también, y en mi página web, miquellizarralde.com, pues ahí te encuentran todas las redes y todo. Muchas gracias por estar en Historias Paranormales. A ti, gracias. Y a ustedes, si llegaron aquí, llegaron hasta el final del podcast, solamente queremos decirles lo siguiente. Por favor, coméntenos aquí abajo, coloquen su like, denos like, manita arriba si les gustó. Compartan con sus amigos, compartan con las personas que deseen este podcast. Hacemos este trabajo muy duro para todos ustedes. Solo me queda decirles que nosotros deseamos que les vaya bien, que en la vida siempre les vaya bien, que todos los problemas tienen solución, que si tienen algún conflicto, pues hay que solucionarlo, hay que arreglarlo, que la vida solo hay una, que tal vez hay otra vida después de la muerte como hemos hablado hoy, pero es importante, como ha dicho Miquel, el día a día, hay que vivir el día con su afán y siempre tratar de ser buenas personas, siempre ayudar a los demás, siempre ser colaborativos, siempre tener empatía con el mundo. A ustedes, estén donde estén, yo Esteban Cruz le quiero decir que desde aquí nosotros los queremos mucho.